Hola, nosotros somos el grupo 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre la hemofilia B. La hemofilia B es un trastorno hereditario de la coagulación que es causado por una deficiencia o una alteración en el factor de coagulación 9, mientras que por otro lado la hemofilia A es un trastorno de la coagulación que se da gracias a una alteración o disminución en el factor de coagulación 8. En cuanto a su epidemiología, la hemofilia B tiene una incidencia mucho menor que la hemofilia A. De hecho, Stonebreaker, que hizo un estudio analizando la incidencia de hemofilia B en 105 países, logró demostrar que la hemofilia B tiene una incidencia de 2,69 casos por cada 100.000 habitantes. Miller en 2021 hizo un estudio en el cual logró demostrar que la hemofilia B solo cuenta para un 18% del total de casos de hemofilia en Estados Unidos. Como dije anteriormente, la hemofilia B es una enfermedad vinculada al cromosoma X, ya que el gen F9 se encuentra localizado en este cromosoma. Por esta razón, la hemofilia B afecta principalmente a los hombres, ya que al tener solo un cromosoma X expresan esta mutación con mayor facilidad que mujeres heterocigotas, quienes suelen ser portadores de esta mutación. Ahora, para lograr entender la relación entre el gen F9 y el fenotipo hemorrágico de la hemofilia B, nosotros decidimos trabajar con la siguiente pregunta. ¿Cómo una alteración en el gen F9 termina produciendo el fenotipo hemorrágico característico de la hemofilia B? Pero para responder nuestra pregunta, primero necesitamos saber más sobre el gen F9. Para entender el origen molecular del factor 9, debemos comenzar por el gen que lo codifica. El gen F9 se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, específicamente en la región XQ27.1. Es un gen codificante de proteína de aproximadamente 34 kilobases y está constituido por 8 exones. El gen F9 presenta una expresión predominantemente hepática, especialmente en los hepatocitos, que son la principal fuente del factor 9 circulante. La transcripción del gen F9 genera un ARN mensajero y este posteriormente es traducido para producir el precursor del factor 9. De esta manera podemos seguir el origen de esta proteína desde la información genética contenida en F9 hasta su síntesis inicial en el hepatocito. Sin embargo, este precursor todavía debe experimentar varios procesos de maduración antes de poder convertirse en un factor 9 funcional, y esto lo veremos a continuación. Bueno, después de hablar del gen F9, es importante saber que este le dará lugar al factor 9 o F9, una proteína que circula en la sangre y participa en la coagulación. Pero el F9 no aparece en su forma final, sino que primero será un precursor que va a pasar por distintos procesos de maduración. Uno de estos, de los más importantes, es la gamma carboxilación, que depende de la vitamina K. En esta modificación se van a generar residuos GLA que ayudan a que F9 pueda interactuar con calcio y membranas. Además, el F9 tiene dominios estructurales que participan en distintas funciones. Está el dominio GLA, pero además están los dominios EGF1 y EGF2 que participan en interacciones estructurales. También está el dominio linker que conecta diferentes regiones de la proteína y está el dominio serina proteasa que contiene la parte catalítica. Entonces, cuando ya está maduro, el F9 va a ser secretado y va a circular en la sangre, pero como simógeno, o sea, en su forma inactiva. Y luego ya se convertirá en F9A, que es su forma activa, y esto lo explicaremos en la siguiente parte. El factor 9 normalmente circula por la sangre en una forma inactiva. Cuando ocurre una lesión vascular, se activa la cascada de coagulación y el factor 9 puede ser activado. Principalmente se activa por el factor 11A o por el complejo formado por el factor tisular y el factor 7A. Esta activación es proteolítica, lo que quiere decir que se realizan cortes específicos sobre la proteína del factor 9, transformándolo en un factor 9A que corresponde a su forma activa. Una vez tenemos el factor 9A, este debe asociarse con otros componentes para poder cumplir su función de manera eficiente. Se une al factor 8A, al calcio y a los fosfolípidos que se encuentran en la superficie de las plaquetas activadas. La unión de todos estos componentes forma lo que conocemos como el complejo tenaza. Dentro de este complejo, el factor 9A funciona como la enzima, es decir, quien realiza directamente la activación del siguiente factor. Por otro lado, el factor 8A funciona como un cofactor, ayudando a que la actividad del factor 9A sea mucho más eficiente. El calcio y los fosfolípidos también son importantes porque permiten que estos factores se organicen sobre la superficie plaquetaria en el lugar donde ocurrió la lesión. Finalmente, el complejo tenaza activa el factor 10 mediante un corte proteolítico
y lo transforma en factor 10A. De esta manera, la función inmediata del factor 9A es favorecer una producción eficiente de factor 10A y a partir de este punto puede continuar la siguiente fase de la coagulación. Como vimos anteriormente, la actividad del complejo tenaza culmina en la generación del factor 10A. A partir de este punto comienza una fase fundamental en la amplificación de la coagulación. El factor 10A se asocia con el factor 5A sobre una superficie fosfolipídica proporcionada por el factor plaquetario 3 producido por las plaquetas, que junto con calcio forman el complejo protrombinasa. Este complejo cataliza eficientemente la conversión de protrombina o factor 2 en trombina, también denominada factor 2A. La trombina constituye un punto central de amplificación de la respuesta hemostática y entre sus funciones principales cataliza la conversión del fibrinógeno soluble en fibrina. Además, la trombina activa el factor 13, generando factor 13A, el cual forma enlaces cruzados entre las fibras de fibrina y estabiliza la malla de fibrina. Esta malla proporciona soporte estructural y estabilidad al coágulo. Por lo tanto, la actividad del factor 9A no constituye simplemente un evento aislado, pues esta permite generar suficiente factor 10A y posteriormente una producción eficiente de trombina y por lo tanto una malla estable de fibrina, necesarias para una hemostasia eficaz. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué todas estas alteraciones forman un problema de coagulación? Porque normalmente el factor 9, que ya no está funcionando correctamente, se activa y se forma en factor 9A. Entonces, si no tenemos factor 9, no tenemos trombina y no tenemos fibrina, pues el coágulo no va a estar estable y se va a demorar muchísimo en parar el sangrado. Pero una mutación no necesariamente tiene que estar en la secuencia que codifica la proteína para afectar el factor 9. También puede alterar cuánto se produce y cómo se procesa su ARN. Por ejemplo, pues el promotor es la región donde se controla la transcripción de F9. Pero si este sitio hay una alteración, que es donde deben unirse los factores de transcripción, el gen puede transcribirse menos. Esto significa que habrá menos ARN mensajero y pues por lo tanto va a producir menos factor 9. Un ejemplo pues como este mecanismo es la hemofilia B Leiden. Otro mecanismo es la alteración del splicing. Splicing es cuando se eliminan los intrones y se unen los exones para el pre-ARN mensajero. Pero si estas señales están alteradas, puede que se salten un exón o retengan un intrón o puede que corten el ARN en un sitio incorrecto. Entonces pues todas estas variantes en regiones codificantes o no codificantes van a afectar pues, la función del factor 9. La hemofilia B se produce por variantes patogénicas del gen F9. Si ocurren estas variaciones, pueden afectar la cantidad de factor que se produzca o puede afectar la estructura y función de la proteína. Entonces, primero encontramos las variantes de las regiones codificantes. Las regiones codificantes pues, es la región donde están los codones que determinan los aminoácidos de la proteína. Entonces, entre estas están las missense, que cambia un nucleótido y como cambia este nucleótido va a entrar un nuevo aminoácido y pues la proteína va a estar completa, pero pues va a tener una función diferente. Después tenemos las nonsense, que desde el cambio o por el cambio se va a producir un codón de stop prematuro, lo que va a hacer que la proteína quede incompleta o pues se degrade. Y también están las deleciones e inserciones. Entonces, si estas deleciones o inserciones de nucleótidos no son múltiplos de 3, se va a llamar un frame shift, que va a cambiar el marco de lectura, es decir, cómo se lean los codones, pues desde ese momento. Si son múltiplos de 3, no se va a cambiar el marco de lectura, pero pues va a cambiar la función igual, porque va a tener nucleótidos sobrantes o pues diferentes, o no va a tener algunos que se necesita. Hasta este punto hemos visto cómo las alteraciones en el gen F9 pueden afectar la cantidad o función de factor 9. Ahora podemos seguir esta alteración desde la molécula hasta el paciente. Cuando la actividad del factor 9 es insuficiente, se compromete la capacidad de generar una respuesta homeostática adecuada y de formar el coágulo estable. A nivel molecular, esto se refleja en una menor generación de fibrina, a nivel del tejido en un coágulo menos estable y finalmente a nivel clínico en un fenotipo caracterizado por sangrado prolongado. Además, la alteración de F9 no produce necesariamente el mismo fenotipo en todos los pacientes. La gravedad de la hemofilia B se clasifica principalmente según la actividad residual del factor 9. Cuando la actividad es menor a 1 se considera de forma grave, entre 1 y 5 es moderada y entre 5 y 40 es leve. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre el genotipo, la función residual de la proteína y el fenotipo clínico. En general, mientras mayor sea la actividad funcional del factor 9, menor será la gravedad de la enfermedad.
Para cerrar, podemos resumir todo el proyecto en esta comparación. En condiciones normales, F9 permite producir un factor 9 funcional que contribuye a una hemostasia eficiente y a la formación de un coágulo estable. En la hemofilia B, una variante patogénica altera la cantidad o función de factor 9 y esto termina comprometiendo la hemostasia. Así, una alteración que comienza en el gen puede terminar manifestándose como un fenotipo clínico y, en otras palabras, gen, proteína, función y finalmente el fenotipo.